episodio. Hoy tenemos un formato diferente. Hoy no estoy yo solamente, sino que estoy acompañado del pastor Frank. Pastor Frank, pastor muy amigo, y hoy está acá con nosotros tocando un tema bastante interesante sobre lo que representan los dolores de un pastor. Pastor Frank de la Iglesia Monte de Sion, bienvenido. Bueno, gracias, Pastor Lisandro. Muchas gracias a todos. Primeramente, gracias al Señor por permitirnos en su gracia, hermano, poder compartir en este tipo de espacios, llevar, no solo la palabra del Señor, que es muy importante, sino también nuestras experiencias, ¿no? Porque estoy seguro que nosotros vamos a ser bendecidos acá, pero también que muchas personas, líderes, pastores, gente que desea en algún momento entrar en el ministerio pastoral, pueda, llevarse un poco las implicaciones, ¿no? Amén. Que es el ministerio pastoral y lo que implica hacer iglesias para el Señor. Exacto, porque mucha gente no sabe los trasfondos. Lo que conoce la gente del pastor es los diezmos y la ofrenda. Por supuesto, y de lo que las personas realmente sin conocimiento, pues siempre van, no, el pastor se roba los diezmos, se roba las ofrendas, o el pastor vive muy bien. Y lo que no entiende son, las luchas y batallas que nosotros hemos estado dispuestos a poner el pecho por la gracia del Señor a la iglesia, para embellecer a la iglesia del Señor y cuidar de esas ovejas y de esos hijos que Dios nos permite llevar adelante. Bueno, el pastor Frank vino incluso con su marketing, y aquí también vino con sus jarras de su iglesia. Es un regalo que nos dio, y aquí lo quisimos poner en escena también. Bueno, algo muy importante que queremos comenzar es hablar acerca de lo que está detrás del telón, de lo que significa el llamado pastoral. Y hay un punto que queremos conversar y lo que queremos iniciar es la carga o la responsabilidad espiritual que tenemos como pastores. Y un pasaje que vincula a esta idea es Lucas capítulo 15, versículo 4 al 7, que dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? No deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla. ¿Qué tal esa pregunta, Pacho? Primero evaluar definitivamente la audiencia de Jesús. La audiencia de Jesús era precisamente gente que, aunque podía tener un cargo, como eran los fariseos y aquellos maestros de la ley, no tenían el corazón de pastor. Y cuando Jesús precisamente se sienta con pecadores, come con ellos, sociabiliza con ellos, para estos hombres o para este status quo era un acto de rebeldía, pero para el cielo era un acto de obediencia. Porque Jesús reiteradas veces decía: no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. No he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Porque definitivamente la tarea del pastor, y va a sonar un poco fuerte, pero nuestro trabajo, hermanos, es buscar en la basura del mundo lo que para Dios es un tesoro. Correcto. Y esas personas que son un tesoro, que son ovejas heridas, son las que nosotros estamos dispuestos a buscar con ese corazón pastoral para poderlas restaurar, levantar, acompañar hasta que puedan caminar solas. Y nada, la pregunta de Jesús es una pregunta que nos reta a todos como cristianos. ¿Estamos nosotros dispuestos como pastores a ir por una? ¿O siempre vamos a buscar las multitudes? Correcto. Siempre para nosotros va a ser cómodo estar en medio de multitudes, pero definitivamente va a ser incómodo buscar a la oveja que se perdió. No, y esto genera una carga, de lo que representa un dolor dentro de lo que es este caminar pastoral. Es cuando uno está esperando algo de las personas. Uno espera que uno siembra, uno espera dar la palabra, pero uno espera que las personas respondan, o el pueblo responda. Pero aquí hay algo interesante, y es que hay una carga espiritual
que Dios ha puesto sobre nuestros lomos. Y esta carga va de la mano muchas veces de esa intención en la que uno necesita ir por aquello que está perdido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno va a hacer el trabajo? Porque uno deja la 99 y va por la que se perdió, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, qué dolor produce en nuestro corazón cuando uno busca aquel que está perdido, pero que ese todavía no está listo para volver? Eso genera una carga. Eso genera, claro, genera una decepción, genera frustración, porque si algo en esta vida no tiene retroceso, si algo en esta vida no podemos recuperar, es el tiempo. Y definitivamente nosotros en las personas que buscamos, en las personas que invertimos una carga importante de tiempo y obviamente es decepcionante ir tras personas que no ven más allá de lo que nosotros podemos ver como pastores, no ven en sus potenciales, no ven sus llamados, no ven sus propósitos. Y nosotros quizás sí en el discernimiento del Señor, sí en esa oración constante podemos ver. Sin embargo, también he aprendido a soltar, pero no, llámese soltar, no es dejar a la persona botada. Soltar es soltar mi control, ¿sí? Porque a veces no podemos aludir que en el ministerio pastoral o en cualquier liderazgo de la iglesia, si no tenemos el área de control ordenada, definitivamente vamos constantemente a frustrar. Porque no podemos controlar que las personas sigan a Jesús. De eso se encarga simplemente el Espíritu de Dios. Y sí podemos gestionar la frustración con que nos acercamos a las personas. Correcto. Porque estamos buscando a alguien que tenemos que tener muy claro que no sabe lo que quiere. Exacto. Y que estamos precisamente allí para orientarles y para mostrarles con nuestra vida, de alguna manera, que sí podemos controlar lo que implica seguir a Jesús y tener a Jesús en nuestra vida. Pero cuando nosotros soltamos el control remoto, o sea, decidimos soltar el control de que esa persona, mira, eso aplica en el matrimonio, aplica con nuestros hijos. Parte de la frustración que se genera en nuestros corazones, no solo como pastor, sino como personas, es pérdida de control. Cuando no podemos controlar algo, nuestra respuesta emocional ante eso siempre suele ser la frustración, el enojo o la decepción. Entonces, como pastores, tenemos ya que estar predispuestos a que vamos a luchar con estas emociones, con estos sentimientos, pero que nuestro objetivo es uno, y es ir por esa oveja. Bueno, y algo que dentro de todo es que el Señor, según la palabra, nos invita a buscar y no hay ninguna condición ahí. O sea, busca al perdido si te trata bien. Si te cae bien. Si él te acepta, no, es un llamado que todos tenemos de buscar a aquel que se perdió, porque hay mucha gente que incluso tiene una expectativa, pero mucha gente hoy en día tiene la expectativa desfasada de la verdad. La gente espera una versión pastoral, la gente tiene un prototipo de prototipo. Entonces, cuando eso según el conocimiento de la persona no llena la expectativa, entonces es un mal pastor. Entonces el pastor no me está cuidando, el pastor no tiene esto, pero es que muchas veces también es de acuerdo a la perspectiva de la persona, correcto, del enfoque de la persona. Pero bíblicamente estamos llamados a buscar, sin condición. Y una vez lo que representa Lucas 15, una frase bastante coloquial es que el pastor tiene que oler oveja. El pastor tiene que oler oveja. Si el pastor no huele oveja, no está haciendo su trabajo. Pero uno tiene que incluso estar dispuesto a meterse sobre monte, ir para el valle donde esté la oveja ahí hundida, ir y sacarlo y buscarlo. Entonces, pero produce dolor en nuestro corazón cuando no hay un feedback, no hay una respuesta. Y hemos tenido, por ejemplo, experiencias donde estamos con la persona, estamos ayudando, estamos todo, pero la gente no quiere salir de su zona de confort. Y es doloroso, es muy doloroso. Pero el Señor es el que nos da la fortaleza. Y como decía usted, cedemos eso al Señor. Porque el Señor está viendo el esfuerzo que tú estás haciendo como pastor.
el Señor está viendo que tú estás yendo, que tú estás buscando y no puede cargarte. Se puede dolerle tal vez, pero no puedes tomar como carga ese momento en el que tú dices, no, pero es que estoy haciendo todo y te entras en una ansiedad. Hay pastores hoy en día que están sufriendo depresión. Por supuesto, hoy más que nunca, fíjate, hace poco estaba escuchando una conferencia que está dando el pastor Miguel Núñez, pastor de la iglesia La IBI, Iglesia Bautista Internacional, en Nueva York. Y él daba unos números de lo que implica cuántas iglesias abren por año, cuántas cierran. Y eso nada más hablando en Estados Unidos. Cuáles eran las cargas emocionales pastorales, cómo estaba, cuál era el índice de ansiedad y depresión que están viviendo muchos pastores. Y como sabremos, muchas veces esas estadísticas están no maquilladas, pero sí muestran solo un poco del gran elefante que hay en la sala, diríamos por ahí, el elefante blanco. Entonces, bueno, definitivamente hay algo también importante. He aprendido con mi corta experiencia, pero con muchos consejos, porque en la multitud de consejos, dice la palabra, está esa sabiduría. Y a veces también nosotros estamos detrás de personas que no son ovejas. Y eso también nos desgasta, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que aunque existe un vínculo emocional con nuestros miembros, con nuestros hermanos en Cristo, ese vínculo emocional debe estar interlazado en que las personas realmente sean ovejas. Porque quizás nosotros estamos persiguiendo al lobo. Quizás nosotros, por un vínculo personal, estamos detrás del lobo, estamos llorando al lobo. Y te pongo un ejemplo muy bíblico, Saúl y David. Pero en el medio de ellos dos hay un personaje bíblico que es trascendental, que es Samuel. Y Dios confronta a Samuel y le dice, deja de llorar a Saúl. Wow. Estás llorando a Saúl, no estás llorando al rey de Israel. Estás llorando al que ya no es, al que yo deseché. Entonces a veces nosotros, y esto es un poco cruel, un poco crudo, pero a veces nosotros estamos desgastados emocionalmente, pero es porque estamos persiguiendo a alguien a quien Dios no nos envió a perseguir. Wow. Entonces, dejar las ovejas en el desierto e ir por la que se perdió es porque ella es oveja. Y fuerte. Qué difícil es transitar un desierto, pastor, por una persona que cuando tú llegues a ese momento, que hagas esa inversión emocional de tiempo, te des cuenta que simplemente es un lobo o no quiere ser oveja. O una cabra. O una cabra. Entonces, eso sí es muy importante y eso lo da la sabiduría, el discernimiento, la consejería. Todo pastor debe ser pastoreado, porque si no vamos a invertir... El discernimiento. Ahí es donde viene a operar los dones del Espíritu. La sensibilidad. Para poder discernir. El tiempo de oración. Por eso te digo, nuestro mayor desgaste y el mayor desgaste de los pastores hoy por hoy, y nos incluimos en el paquete, tiene que ver más con una connotación emocional más que con una connotación espiritual. Somos mucho más emocionales que espirituales, por ende, no aplicamos el verso bíblico que dice, aunque me vaya desgastando físicamente por fuera, por dentro me voy renovando, sino que nos estamos desgastando por dentro porque no estamos caminando en el diseño del Espíritu. No estamos siendo atentos al discernimiento de nuestro espíritu, sino que estamos invirtiendo tiempo, recursos en personas quizás que no son ovejas. Fuerte eso. El segundo dolor para seguir avanzando que sufre un pastor como tal es la decepción y la traición. Y esto se da muchas veces en lo que representan las heridas del liderazgo. Las heridas. ¿Cuál ha sido, pastor, la traición más fuerte que ha tenido? Si ha tenido dentro de lo que es la parte pastoral, el caminar pastoral, ¿cuál ha sido esa parte que usted lo decepcionó, que usted incluso dijo, no quiero ser pastor? Si esto es, entonces no quiero. Sí, bueno, mira, nos pasó, tendríamos como un año de iglesia ya, un año y algo, una persona, un hermano en Cristo, que tenía muchos problemas de carácter. Tenía una vida, son el tipo de personas que, mira, cuando la Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo, una de las primeras señales de ese nuevo nacimiento es el aborrecimiento de esa antigua vida. ¿Sí?
Cuando nosotros no aborrecemos lo que éramos, sino que de alguna manera constantemente recurrimos a lo que éramos, ese tipo de persona le cuesta crecer. Le cuesta crecer porque siempre va a estar inclinado hacia el pasado. Entonces, bueno, esta persona, nosotros le dimos la oportunidad de servir, fue muy servicial, era de las personas que estaban a primera hora en la iglesia, de las que estaban trayendo y poniendo sillas, y nosotros decíamos, wow, el Señor nos está poniendo gente, gloria a Dios, de servicio, gente que ama al Señor. Mi esposa, y aquí es donde esto es muy importante, porque las esposas ven lo que nosotros no vemos, ese es su rol. El problema es que nosotros somos muy testarudos, muy cabezones. No, ese sí, porque vos no estáis viendo lo que yo veo, pero realmente nuestras esposas están viendo algo que nosotros, un peligro que nosotros no vemos. Y a mi esposa, casualmente, este hermano nunca fue como totalmente entregado a ese hermano, a decir, sí, sí lo hace, sino que ella siempre me dijo, él tiene otras intenciones. Sucedió un problema, no ni siquiera en la iglesia, sino en la comunidad donde él vive, que es cerca de la iglesia, con otra persona que no es hermano en Cristo, sino que es un nieto de una hermana en Cristo. Okay. Pero ya esta persona, este señor ya era líder de la iglesia, ya estaba liderizando, hermano, y nuestra decepción es que, bueno, les visitamos, nos damos cuenta del problema que hubo, y obviamente uno como líder va a procurar es mantener la reconciliación o la armonía, entendiendo que la armonía tiene un costo muy alto. Entonces, esta persona en ningún momento quiso ceder, sino que con una postura orgullosa nos dijo, pastor, o nos vamos de tal lugar o yo no sigo. Yo no le pude responder que sí. Yo le dije, no, hermano, ese es el lugar donde está la iglesia. Estamos en ese entonces en el fondo de una casa. Y este hermano no solo fue que no fue, él siguió yendo. El problema era que ese hermano en aquella comunidad tenía un negocio, y a través de ese negocio él le decía a las personas, si vas a la iglesia, wow, yo no te voy a fiar, yo no te voy a dar crédito. Y iba el domingo a la iglesia. Wow. Y el domingo entonces hablaba con todos los hermanos en el servicio, cosas que mi esposa y yo nunca le dijimos a él. Y se ponía hermano a llorar. Y la gente, pero bueno. Gracias al Señor, para nosotros, para mí fue la primera herida, porque yo en lo personal soy alguien que me entrego. O todo es todo o es nada. Correcto. Mi esposa sí es analiza más la cosa. Y te puedo decir que, bueno, fue la primera herida que yo dije, Dios mío, si vamos a tener este tipo de personas constantemente en nuestra congregación, esto va a ser una guerra campal. Esto va a ser, o sea, no vamos a poder tener un servicio en paz. Sin embargo, bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, y fue uno de los pocos casos, pero te puedo decir que fue el que más nos ha golpeado, más nos ha impactado, porque estuvimos allí, comimos, compartimos comida, compartimos mesa, compartimos tiempo, vimos crecimiento para después, bueno, ser atacado por un problema que ni siquiera nos atañía a nosotros, ni siquiera tenía que ver con nosotros. Y ahí es la parte donde uno tiene que aprender a lidiar con los Judas. Pero lo interesante de esto es que muchas veces no sabemos quién es Judas. Ese es el detalle. Ese es el gran detalle. Entonces, es ahí donde igualmente es doloroso, pero es donde uno tiene que recordar lo que Jesús hizo. Y Jesús mantuvo a Judas todo el tiempo con él. Todo el tiempo. Hasta el momento en el que estuvo en la mesa, y ahí en la mesa sí se tocaron asuntos importantes donde él saca a la luz lo que había detrás del corazón de Judas. Y muchas veces nosotros tenemos esa parte, pero la Biblia está llena de amor. Sí. Y cuando nosotros servimos desde un corazón de amor, ese corazón de Jesús, aún aquel que nos traiciona no va a poder soportar ese puñal que nos está sembrando. Sí. Porque generalmente la gente espera, me puñalaste, yo te voy a apuñalar también. Sí, ojo por ojo, diente por diente. Es lo La gente anhela ponerse siempre a cuenta. El espíritu de venganza
que proviene de Caín, pero que proviene de todas estas personas, es, me voy a poner a cuenta contigo. Si tú me haces una, yo te hago dos. Correcto. Y el mismo Pedro, el apóstol Pedro, le decía al Señor, pero ¿hasta cuándo vamos a perdonar? Sí. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta qué punto ya nosotros podemos perdonar? Y Jesús le dijo, no hay límite. O sea, en este camino nos van a herir. Y eso es algo, querido pastor, líder, amigo o aspirante a pastor, que tienes que entender. Tienes que predisponer tu corazón Correcto. a ser herido. Totalmente. Va ¿Va a pasar? a pasar. Va a pasar y va a doler, siempre va a doler. Pero cuando tú entiendes el llamado al que Dios te hizo, el llamado que estás respondiendo al reino, es un llamado que implica, como todos los llamados, heridas. Porque si nuestro Señor fue marcado con heridas, Correcto. y Él es nuestro ejemplo, decía el apóstol Pablo, yo llevo con orgullo, con gozo, las heridas en mi cuerpo Yes. por causa de Cristo. No, y algo impactante que Jesús nos dice, ama a tus enemigos. Y es la parte donde uno tiene que luchar para ganar, para conquistar esa virtud de amar a aquellos que hacen daño, en lo que representa el ministerio pastoral, incluso el ministerio de liderazgo también, porque tal vez tú estás liderando. Incluso yo siempre, como mi pastor dice, que uno si es pastor, o sea, no solamente necesitas una consagración o un título para ser pastor. Tú eres el Ya pastor tú de eres tu casa. pastor de tu casa. Ya tú estás pastoreando a tu familia, estás pastoreando tu comunidad. Siempre el Señor te llama a pastorear porque el Señor te entrega algo. Te entregó un redil para que tú puedas guiar aquello que está adentro. Ahora, hay un tercer punto importante que es el peso de la expectativa. Y esta es la parte donde la gente tiene, bueno, el pastor tiene que vestirse con saco, corbata, porque si no, no es pastor. No, el pastor tiene que visitarme todos los días, Todos porque los si días. no voy para la congregación. ¿Cómo llevamos esta parte? Bueno, mi hermano, primero que todo, entendiendo qué es el ministerio pastoral, para qué está llamado, cuál es el propósito del ministerio pastoral, porque definitivamente estamos llamados a cuidar gente, pero ese no es solo el ministerio pastoral. Nosotros no somos capellanes. Eso me lo enseñó mi apóstol Miguel. Él decía, Frank, nosotros no somos capellanes. O sea, nosotros no somos gente que va a estar todo el tiempo metidos en una casa, en una cárcel, porque así la gente le gusta. A todo el mundo le gusta que uno los visite, pero tu principal objetivo no solo es cuidar, sino alimentar, sino impulsar. ¿Sí? El reino de los cielos se mueve constantemente, ¿no? El reino que Dios ha establecido en la tierra se mueve, avanza. Y nosotros los pastores somos fundamentales para ese avance, para ese crecimiento. Entonces, a veces nosotros, hermanos, estamos invirtiendo mucho tiempo. Ojo, no está mal que tú visites al que está enfermo. Correcto. No está mal. Nosotros, el llamado del Señor. nosotros quizás lo vamos a tocar en un ratico, lo que implica el dolor pastoral. Nosotros, mi esposa y yo, venimos en el mes de abril de ver como congregación mucha evolución. Te comentaba, hemos puesto un aire, hemos acomodado el salón, Bellísimo. estamos creciendo. Había un amigo que se congrega con nosotros que tenía más de un mes que no venía por cuestiones de trabajo y fue este domingo y me dijo, hermano, ¿qué pasó? Yo estuve a punto de salirme porque esta es otra iglesia, me dijo, este es otro lugar. Sin embargo, este mismo mes nosotros tuvimos la pérdida física de dos hermanos en Cristo, un hombre y una mujer de edad y con enfermedades profundas, pero que sigue doliendo, ¿sí? Nuestro corazón, yo como pastor que enseño domingo tras domingo, me paro en el púlpito y uno suele ver los rostros. Y tú ves esa silla, porque usted sabe que la iglesia es como la escuela, la gente se sienta ya, tiene sus lugares. Entonces tú llegas y no ves a esas personas, no están ya con nosotros. Sabemos que están ya con el Señor, están mucho mejor, pero no deja de doler, ¿no? Y tocando este punto, nosotros, las expectativas por las cuales nosotros debemos alimentar nuestro ministerio no son las expectativas de las personas. Las personas no definen el ministerio pastoral. Correcto. Las personas no definen. Porque puede generar carga esto a tú que estás pastoreando.
No, porque la gente te va a decir lo que, como decía anteriormente, como yo veo a mi pastor, como yo quiero que sea mi pastor. Entonces, incluso muchos pastores caen en el error de, bueno, sí, voy a hacer como me está diciendo el hermano. Él dice que, usando aquí un ejemplo solamente, de que tiene que haber una parte de vestimenta, bueno, me voy a poner el saco porque la gente dice que el hermano, te no puede usar pantalones rotos porque el hermano es el hermano. Exacto. O sea, entonces allá, ya uno ya se sale de la esencia, se sale uno puede estar, yo digo que dentro de lo que es esta parte de lo que la gente ve, bueno, una vez vi en una prédica del pastor Cash, él decía que el mensaje llega bajo un porcentaje. Él decía que el 60% del mensaje que uno da, la gente lo recibe por la forma de vestir. Eso es correcto. O sea, y es tremendo. Solamente el 20% es lo que uno dice y la gente lo acepta, ¿no? Pero ya la gente te va a aceptar y recibir solo el 60% de responsabilidad ya es por cómo tú te ves. Entonces, claro, esto es un tema equilibrado, ¿no? Ahí dice que tengamos que estar decorosamente. Obviamente hay momentos donde las condiciones también se dan, ¿no? Porque por lo menos una congregación que va comenzando, que no tiene aire acondicionado, no vas a ver todo el tiempo al pastor con un saco. Porque, o sea, el calor, todo, y sobre todo es una persona adulta, mayor, imagínate, tenerlo ahí con saco, porque lo que la gente vaya a decir ya es una carga. Ya es una carga. O sea, ok, si ya tiene aire, tiene toda la congregación, y ahí sí pero uno tiene que también pensar en la forma como Jesús lo haría. Yo digo, yo tengo este filtro. Yo digo, si Jesús tenía la capacidad de adaptarse incluso a ciertos lugares para que la gente entendiera la palabra, yo también estoy dispuesto a hacerlo. Sí, cambió muchas veces su lenguaje, ¿no? Y llámese su lenguaje, no fue que fue vulgar, sino fue granjero con el granjero, fue escultor, fue carpintero con el carpintero. O sea, él procuraba que la comunicación. Alguien me enseñó una vez, me dijo, Frank, el trabajo de comunicar es el del comunicador. Tú no puedes, como comunicador de una verdad, de un mensaje, tú no puedes tratar de que solo la gente te entienda. No, ellos me tienen que entender. No, tú tienes que ser flexible. Lo importante siempre va a ser el mensaje. Entonces, el mensajero es quien debe de acoplarse. Pablo lo dijo, fui judío con el judío, fui gentil con el gentil, es decir, busqué ese equilibrio. Porque el alma, el mensaje hacia el alma era lo que trascendía, no yo. Entonces, hoy definitivamente tenemos, gracias al Señor, mayor libertad a nivel de vestimenta, ¿no? Ya hemos madurado en esa área. Hemos madurado. Sin embargo, querido líder y pastor, recuerda que la expectativa principal que tú debes cumplir es con Dios. Nuestra obligación es con Dios. Ahí es donde viene mi enfoque de a quién que quiero agradar. ¿A quién queremos agradar? Y cuando quiero agradar a Dios, entonces Dios me va a dar la sabiduría, pues incluso para vestir. Y esto es algo tremendo, ¿no? Por lo menos en lo que es en mi casa Adonai principal, la iglesia donde pertenecemos, yo formo parte de la banda. Y ahí siempre hay un código de vestimenta. Un patrón de color a la hora de... Me he dado cuenta. Entonces, pero ha ocurrido oportunidades donde la líder de la banda no pasa los colores. Y en lo personal, a veces, tal vez muchos no me creerán, pero yo le pregunto al Señor, ¿cómo quieres que me vista ahora? Y yo tengo una imagen en mi mente de cómo me voy a vestir, que voy a estar en armonía con los demás. Que ha pasado como 2 veces que lo he hecho, y cuando la líder de la banda me ve, dice, wow, da el espíritu, ¿no? Porque me ve con colores similares a lo que veo. Bueno, pero tampoco me pongáis a prueba así tanto, para ser pantona. Pero ha sido esa parte y lo he experimentado de corazón, donde uno tiene que preguntar al Señor. Porque no podemos tomar la carga de lo que yo voy a hacer, la versión que la gente quiere. No, sí, la versión de Cristo. Dejamos de tener y portar esencia, dejamos de ser
si dejamos de tener la esencia del Espíritu para ahora solo ser apariencia. Y la apariencia es vacía. En algún punto, en alguna esquina, te vas a dar cuenta que es un callejón sin salida. Entonces, nuestra prioridad, nuestro enfoque principal debe estar en el Señor. ¿Sí? El mismo Jesús, Él vino no a cumplir expectativas, Él vino a romper estereotipos. ¿Por qué? Porque su meta era agradar, era glorificar al Padre, era que el Padre tuviera toda la gloria. Y él muchas veces fue contracorriente, ¿no? Nosotros vemos hoy muy común el pescadito de Chosen, ¿no? El pescadito celeste que va navegando contra la corriente. Jesús fue contracorriente y sus discípulos, por ende, tuvieron que, miran, están comiendo el sábado, ¿pero qué? Jesús lo confrontaba, están cenando el sábado. Las expectativas de la gente, tenemos que entender, querido líder, pastor, las expectativas de las personas siempre serán terrenales. Yes. Y nuestro enfoque es celestial. Entonces, muchos pastores que estamos viviendo, hablando, hermano, predicamos como si fuéramos un copy-pega de X pastor, de X congregación, sin nosotros dejar florecer nuestra esencia, sin dejar de ser lo que somos, porque tal cual somos... Y dejamos de creer en lo que tenemos. Dejamos de creernos. En lo que el Señor colocó sobre nosotros. Y empezamos a compararnos. Eso también pasa con las expectativas. La gente te pone una mochila pesada y tú empiezas a compararte, a proyectarte en otros pastores, en otros ministerios, y empiezas a dejar de disfrutar la gracia diferente, particular que el Señor te dio. Y cuando estás en antidiseño, vas a vivir cansado, vas a vivir afligido, vas a vivir pensando, no te van a dar ganas ni motivaciones para predicar. ¿Por qué? Porque no eres tú, estás en el disfraz de un impostor. Y vemos, para seguirte poniendo el ejemplo, cuando David iba a luchar contra el gigante, lo primero que le dijo, sus hermanos le dijeron, tú eres un embrollero, tú vienes aquí simplemente a mirar y a contar, tú eres de esta manera, y David no lo definieron sus hermanos. Trascendió esa frontera, pasó esas palabras, se consiguió con Saúl, Dios le otorgó la gracia y aún así Saúl le dijo, bueno, ponte estas armaduras. Y no son con las armaduras del mundo ni del sistema ni de alguien más, es con el diseño que Dios nos dio. Si el Dios te dio una vara, un bolso y 5 piedras, con eso vas a vencer cualquier gigante. No, y lo tremendo de eso es que a veces la comparación es buena, pero es equilibrada. Porque por lo menos yo puedo compararme con la intención de mejorar lo que pueda tener en mis manos. Correcto. Pero ¿dónde viene el dolor? Cuando yo me comparo y digo, no soy como él. Claro. No tengo 1000 personas como X pastor. No tengo X banda como X pastor. No tengo X iglesia, no tengo la cantidad de personas que tiene. Exacto. Y entonces, viene dolor a mi corazón pensar esto y me siento como que uno puede sentirse como que, ¿será que no estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que entonces uno tiende a menospreciar aquello que tenemos? Y la pregunta realmente sería ¿por qué voy a compararme? ¿Por qué razones yo me quiero comparar con alguien más? Porque si es para crecer, si es para mejorar, hermano, yo en lo personal, con mi esposa nosotros tenemos una disciplina, un hábito de que cada cierto tiempo nosotros tratamos de congregarnos en una iglesia. No ser miembro, pero yo cada cierto tiempo, por ejemplo, yo cada cierto domingo que no tengo una actividad o en una actividad especial, yo voy a Donají, que es una de las iglesias que nosotros miramos mucho, que nosotros admiramos, que nosotros nos gusta el ministerio, quisiéramos en algún futuro poder ser una iglesia así de sana, ¿no? Y tú nos ves a veces en un servicio de matrimonio de caballero, como en otras congregaciones. ¿Por qué? Porque hay un anhelo, hay una sed en nosotros de cada día ser mejores. Y hay una comparación personal con tu espejo. Llámese, tú te ves en la mañana en tu espejo. Correcto. Y tú puedas conocer tus imperfecciones. Al igual que en tu ministerio, tú puedas tener un espejo y saber tus mismos líderes, tu equipo de trabajo. Tú sabes cuáles son tus debilidades. Pero cuando tu intención genuina y verdadera es crecer, tú vas a buscar Pablos que te puedan decir, bueno, sígueme, sé imitador de mí como yo soy imitador de Cristo, ¿no? Correcto. Pero cuando nuestra autoestima no está sana,
y autoestima ministerial no está sana, sino que estamos totalmente inseguros, desguarnecidos. Cuando nosotros nos comparemos con otro ministerio, no va a haber en nosotros un anhelo por crecer, sino un anhelo por parecer, que es muy distinto. Wow. Porque hay cosas en Adonai que yo puedo decir, queremos crecer en esto, pero entendemos que nosotros tenemos un contexto diferente, obedecemos a necesidades diferentes y necesitamos tropicalizar eso que hay allí. Allí viene el discernimiento, allí viene el diseño, decir, hey, eso está bueno, esa idea, esa esencia, pero vamos a tropicalizarlo de esta manera. Ahora, cuando yo lo que quiero es simplemente copiar y pegar, es lo que mucha gente suele hacer y es donde están sus fracasos. ¿Por qué? Porque no quieren crecer, quieren parecer. Es como, no, lo vamos a hacer igualito. Y eso no está mal, pero si tu intención simplemente es pasar tu paso de sacrificio, tu esfuerzo, no vas a crecer, te vas a estancar. Tremendo, tremendo. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto, siguiente dolor. Este punto es bastante trivial. El dolor por las divisiones y conflictos, cuando la unidad se rompe. ¿Ha tenido esto dentro de lo que ha batallado con esta parte, en lo que audiencia ha visto o ha sido parte de lo que es muchas veces divisiones que se dan dentro pastoral? Y no solamente división de que alguien estuvo en tu ministerio y se fue a otra iglesia y hizo su iglesia. No solamente eso, sino también a veces hay divisiones en el corazón, donde el pastor está avanzando y va a un lugar, pero su propia gente está dividida. Está dividida. Está murmurando contra el pastor, está teniendo otra visión. Porque la palabra división viene de dos visiones. De dos visiones. Yo estoy viendo una visión aquí, pero yo no quiero esta visión, voy a mi visión, me voy para allá. Entonces, dentro de la congregación pasa esto. ¿Cómo podemos nosotros, como pastores, discernir, abordar? Y si estamos viviendo esto, o algún pastor está viviendo esto en su iglesia, ¿qué podemos decir? Bueno, primero que todo, nosotros, gracias al Señor, no hemos contado con esa división abrupta de se fueron personas a otra iglesia. Nunca. Sí nos sucedió lo que te comenté, que este hermano en Cristo se llevó una gran parte del barrio, la comunidad, porque dependían de él. ¿Sí? Nosotros iniciamos pastoreando la iglesia en un lugar bastante vulnerable de San Francisco, con muchas carencias. Entonces, esta persona, lastimosamente, utilizó la necesidad de la persona para alejarlos de Cristo. ¿Sabes? Donde nosotros plantamos iglesia, ese barrio debe tener como 20, 25 años de historia. Son 20, 25 años de no tener una iglesia. Y justamente cuando se levanta una iglesia allí, es la misma gente de la comunidad en la que la rechaza, vamos a decirlo de esa manera. Sin embargo, no se dividió la congregación, no sufrimos de eso. Algo que he aprendido, y es que nosotros tenemos que repetir constantemente, predicar constantemente la visión del ministerio. ¿Sabes? Sí he estado en congregaciones donde sí han habido divisiones. Y esas divisiones terribles que van y abren otra iglesia y se llevan y todo esto. También he estado en cuerpos ministeriales donde los líderes, las cabezas ministeriales, dicen tener una visión, pero no la comunican. Cuando tú los confrontas, porque ahí la gente no sabe hacia dónde vamos. Y si algo tiene que tener el pastor muy claro es hacia dónde va. Porque si algo sabe el pastor es cuál es el camino. Porque la oveja que es genuina va a confiar a su pastor, pero la oveja no es tonta. La oveja dice, oye, estamos por un camino que es muy distinto al que estábamos. ¿Qué pasó? Claro. La gente se da cuenta cuando nuestro corazón cambia, ¿no? Y recuerda algo, querido líder y pastor, tú lideras desde el corazón. Sí, liderizamos desde lo que Dios pone en nuestras vidas. Entonces, si un pastor no se toma el tiempo de aclarar la visión, de comunicar la visión y de personificar la visión. Te voy a poner un ejemplo nosotros como congregación. Nosotros nos tomamos el mes de enero, el mes de noviembre y el mes de julio, que es nuestro aniversario, cada 3 veces al año,
tomamos un tiempo para compartir los valores de la iglesia, hacia dónde vamos como iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos en enero coinonía. Coinonía es levantar el valor de la comunidad a través de la visión, ¿sí? Dios levantó en un Pentecostés una comunidad a través de la predicación del apóstol Pedro. Pedro predicó y la gente creyó en el mensaje por el Espíritu Santo. Y esto era acompañado de señales, prodigios, pero la gente decía, los apóstoles decían, hay que entregar el dinero, y la gente daba sus posesiones a fin de que la comunidad estuviera bien. Wow. Ahora, cuando nosotros comunicamos constantemente la visión, tenemos que entender que estamos comunicando la visión, querido pastor, y la cultura ministerial. Yeah. ¿Sí? Hay un pastor que se llama Alex Chan, tiene un escritor, habla mucho de liderazgo, es muy bueno. Samuel Chan, perdón, se llama él. Y él tiene un libro acerca de la cultura. Y él pone el ejemplo de la visión y la cultura, lo ejemplifica de esta manera. Él dice, imagínate tú a llegar a un restaurante bonito, cacheroso, de estatus, y que tú pidas un pollo a la naranja, que supuestamente es lo mejor que hay en el restaurante, pero te lo sirven en un plato sucio, con mal aspecto. Él hace la pregunta, ¿tú te comerías ese platito? ¿Ese plato tú te lo comerías? Dices, no, porque si esa es la higiene y de esta manera cocinan, puede estar muy bonita la presentación, pero el plato hace que yo aborrezca, deseche. Entonces, así tal cual es la visión y la cultura de una iglesia. Yo puedo tener una muy buena visión y puede estar fundamentada en la palabra, pero si yo no tengo una cultura limpia, que fundamente esa visión, que nos haga caminar conforme a la visión, las personas tarde o temprano van a abandonar el plato. Yes. Entonces, el pollo pudiese ser la visión, pero el plato es la cultura. Entonces, nosotros como líderes y pastores, para poder atender los conflictos, las divisiones, tenemos que tener una visión muy clara y una cultura más clara aún. Tenemos que comunicar, porque la cultura se comunica y se vive. La cultura es la expresión de la visión. Entonces, yo he estado en iglesias, hermano, donde han habido discusiones en cuerpos ministeriales terribles, pero es porque el pastor lo único que sabe decir es, usted no está en la visión. Pero ¿cuál es la visión, hermano? Porque te estoy viendo caminar y todos los domingos cambias, el Señor me dijo a una cosa, el Señor me dijo a otra, el Señor me dijo a esta. Desde que nosotros arrancamos como iglesia, yo fui muy incisivo en esto y le dije, hermano, hoy estamos plantando una iglesia y entiendan algo, iglesia. La iglesia no es estas cuatro paredes o el lugar donde estamos. La iglesia somos nosotros. Correcto. Somos las personas que edificamos, que somos la expresión de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que en ese lugar donde iniciamos no íbamos a terminar. Y hemos tenido con este nuevo local 3 mudanzas, por tema de crecimiento, por tema de comodidad y por tema de bendición, porque Dios nos ha bendecido. Hoy por hoy alquilamos un lugar que es un salón con buenas comodidades. Ustedes han estado allí. Hoy está más cómodo aún. Increíble. Esta semana vamos a comprar más sillas porque ya no cabemos. Pero ¿qué sucede? Que si yo no comunico a la iglesia que nosotros no somos este lugar, sino somos el cuerpo de Cristo, cuando yo me mude la primera vez, nadie va. Yes. La gente va a decir, no, este pastor es un emocional. No, yo le comuniqué de antemano que vamos a crecer y nos vamos a mover. Amén. Entonces, Moisés, lastimosamente, no fue un buen comunicador. Fue un gran hombre de Dios. Pero si tú ves a lo largo de las Escrituras, Moisés no se comunicaba con el pueblo. Quien se comunicaba era Aarón. Y es bueno que nosotros tengamos portadores a través que hablen el mismo lenguaje de liderazgo, que hablen el mismo lenguaje de la iglesia en el cuerpo. Eso está muy bien. Pero la iglesia siempre tiene que saber entender, porque la gente no es estúpida, la gente no es tonta, la gente te escucha y dice, pero si el pastor dijo que no nos íbamos a mudar más, ¿por qué hoy nos están mudando? Yes. Otro ejemplo, hermano, yo vi como nos fundamentamos en una comunidad, en un barrio. Quien ha vivido en un barrio sabe cómo se mueve en el barrio, cómo se mueve la lengua viperina en un barrio. Y yo se lo dije muy claro. Le dije, hermanos, si usted me dice a mí, yo vi al hermano Lisandro tomando en la esquina, porque usted quiere restaurar a Lisandro. Usted y yo vamos a ir hasta la casa de Lisandro, vamos a hablar con Lisandro y vamos a preguntar a Lisandro por qué tomó.
¿en qué le podemos ayudar? Porque usted lo vio a él tomando y usted quiere que él sea restaurado. Mi hermano, más nadie me vino a traer con un chisme, nadie habla de nadie. Porque las personas, así sea por no exponerse, no lo van a hacer. Pero ¿qué pasa? Que estamos creando una cultura limpia, intencional. Ya las personas saben, hermano, vi al hermano fulano de tal, de esta manera, vamos a visitarlo. Ya esa persona tiene que estar dispuesta a exponerse, porque si lo está haciendo con un espíritu humilde. Correcto. No con un espíritu de juzgar. Entonces, te pongo ejemplos de cómo nosotros hemos tratado de cuidar la cultura para que sea la cultura la plataforma de la visión que nosotros cada 3 meses estamos comunicando. Yeah. Hacia esto vamos, hacia esto predicamos. Eso evita la división. Evita la división. Tremendo, tremendo. Y otra para ya ir finalizando, este es uno de los temas más importantes y es la soledad del liderazgo. Y es algo, el pastor como isla. ¿Cómo manejamos esta parte y cómo podemos dar herramientas a aquellos pastores que se sienten solos? Incluso, por lo menos, desde mi parte, y sé que usted también, tenemos la bendición de pertenecer a una cobertura espiritual, ¿no? Y siempre, por lo menos en nuestra casa principal, hay pastores, líderes que siempre están ahí dispuestos a escuchar, dispuestos a ayudar. Pero ¿qué pasa con aquellos pastores que no tienen cobertura? Que se sienten solos en este momento, dicen no tengo ayuda, no cuento con nadie. ¿Será esto verdad? ¿Sabes? Yo fui en un tiempo de mi juventud, fui muy lobo solitario. No era un tema de que la gente no me entendía, era un tema que yo no me sabía comunicar. Un rebelde sin causa, como diría mi madre. Buen punto ese. Sí. Entonces, por eso hice este hincapié en mi juventud, porque es una etapa. Correcto. El problema está en que muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, no desean, por ejemplo, una cobertura porque hay un gran problema y es que no queremos rendir cuentas. Y un pastor que se aísla tarde o temprano va a luchar solo. Y te pongo un ejemplo para que dimensionemos lo que implica, hermano, pertenecer a un ministerio sano, tener pastores que nos pastoreen, tener mentores que nos enseñen, tener un espíritu apacible y enseñable, porque ese es el problema. Yo he hablado con pastores que prácticamente me quieren decir con mucha humildad que lo saben todo. No, yo lo sé. Y yo te quiero decir algo. Yo en lo personal, Pastor Lisandro, he disfrutado del ministerio. Hemos tenido batalla, estamos teniendo batalla. Hace poquito teníamos con una batalla, no digo batalla porque así se suele decir, ¿no? Pero sí teníamos recibimos un golpe muy cercano. Y estamos súper tranquilos. Sí, te aflige en el momento, sí, tú lloras, pero en algún momento, lo decía el pastor Robert Barrier, y me encanta cómo él se expresa. Él dice, el ministerio se hizo para disfrutar. Yeah. Si no estás disfrutando del ministerio, es porque no estás haciendo ministerio. Wow. Estás haciendo otra cosa que no es ministerio. Oh, sí. Porque definitivamente te van a vituperar, te van a hablar mal de ti, vas a sufrir. Vuelve a disfrutar tu ministerio. Pero el ministerio no te hizo para destruir tu matrimonio. Al contrario, viene a complementar lo que somos. Entonces, sucede lo siguiente. Como no tenemos mentores, no queremos ser mentoreados, solamente son personas para desahogarnos. Pero sucede algo, el desahogo no trae restauración. Porque tú vas a vaciar el alma de toda la basura que tienes, pero la vas a almacenar, o sea, vas a abrir espacio para más basura. Wow. La confesión, el expresarse, el compartir, el buscar ayuda. Yo lo aprendí de un pastor, él decía, las 2 palabras más importantes que vas a llevar en toda tu vida, en el matrimonio, en las finanzas, en la iglesia, son 2, perdón y ayuda. Sí. Son las 2 palabras más importantes del ministerio pastoral.
pedir perdón y saber perdonar y buscar ayuda. Pero no buscar ayuda cuando el problema explotó, cuando ya de verdad te diste cuenta en medio de la explosión que no tenías la capacidad. No, buscar ayuda en el momento en que tú sabes muy bien que no puedes, que estás luchando con X pecado, con X tentación o con X emoción que no controlas. Y la soledad, pastor, no es ausencia de personas. Tú puedes estar rodeado de mucha gente, tú puedes tener mucha gente que te ama y aún así sentirte solo. La soledad es ausencia de Dios en tu vida. Wow. Es ausencia total de Dios. Y si algo sabemos experimentar, y lo digo de forma muy personal, si algo sabemos experimentar los hombres de Dios, es ausencia del Padre, es ausencia de paternidad, es ausencia de liderazgo. Por orgullo no buscamos ayuda, teniendo allí personas. Yo tengo a mi viejito, el apóstol Miguel Naranjo, que le amo mucho. Hermano, yo estoy trabajando y si necesito, algo está pasando, yo busco su ayuda. Un hombre de más de 40 años en ministerio, que ha plantado muchas iglesias, algo tiene para enseñarme. Pero sucede eso, pastor, que nos aislamos porque combatimos con el orgullo. Combatimos con nuestro propio orgullo. No queremos exponernos. No queremos que alguien diga, ay, o esta es la manera en cómo lo vemos. Ay, mira, él no sabe. No, porque no sé, es que busco ayuda. Correcto. Jesús pudo haber trabajado su ministerio solo. Él buscó a dos. Más ejemplo que ese. Él pudo haber llorado en Getsemaní solo. Él buscó a sus 3 amigos. Entonces, el ministerio nunca se hace solo. No, y hay momentos que por lo menos una cosa es que tú quieras estar solo. Y hay momentos donde Dios te quiere solo. Amén. Porque hay momentos que Dios te va a llevar a soledad. A soledad. Porque la soledad es un puente para conectarte con Él nuevamente. Y como pastores muchas veces nosotros caemos en la rutina. Nos fatigamos, nos cansamos. Y ese cansancio, ese agotamiento nos aleja incluso de la presencia. De la presencia. Y podemos estar moviéndonos en dones. Pero los dones, yo los veo los dones como un tanque de gasolina. Los dones van a estar, tú puedes estar una semana, y una semana, bueno, estás en alerta, ¿no? Pero digo yo, calculando aquí rápidamente, puedes estar una semana sin orar. Porque tú dices, no, estoy viendo la palabra, estoy preparando el mensaje, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello y tal. Pero no tienes una semana lejos del encuentro de Dios. Tú estás operando en dones. Y los dones del Espíritu Santo te está sosteniendo. Pero llega un punto donde esos dones van a disminuir. Y al disminuir los dones, tú vas a entrar en un cansancio espiritual fuerte. Y es donde, por eso es importante que ahí donde el Señor dice, ok, te voy a aislar, te voy a tener separado para que te vuelvas a conectar conmigo, porque no son las herramientas que tú puedes incluso utilizar, palabras, sino que tú puedas buscar en un momento de llenura real, donde tú realmente te concentres con el Señor y tú digas, Señor, yo necesito respuesta para esto. Señor, necesito que de verdad tú me ayudes en este problema. Señor, de verdad, muchas veces nosotros decimos, sí, hermano, estoy orando por ti. Y la verdad es mentira. Es un tabú. Es algo que hemos adoptado simplemente por quedar bien. Decir, sí. Pero realmente Dios nos llama a tener ese tiempo en nuestra habitación, tener ese tiempo y decir, Señor, necesito que bendigas o ayudes a esta persona, necesito que me ayudes en esta área de la iglesia, necesito que me ayudes a enfrentar esta batalla con este líder que está en contra, o llévanos a la armonía, llévanos a la unidad, o qué sé yo. Pero siempre tiene que haber, volver a llenar la gasolina. Llegar a la estación de servicio. A la estación de servicio. Que es la presencia del Señor, y conectarnos nuevamente con Él. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, yo voy ahora a estar conectado con el Señor. Y cuando uno está conectado con Dios, la soledad no va a ser algo que te va a gobernar. Porque tú vas a sentirte lleno. Tú vas a sentirte pleno. Vas a sentir la paternidad de Dios en tu corazón. Y cuando el Padre está en casa, tú te sientes seguro. Yo recuerdo cuando en mi niñez, cuando mi papá no estaba en casa porque estaba trabajando, yo tenía como 8 o 9 años y yo me sentía que faltaba algo en la casa. Pero cuando mi papá llegaba,
yo lo vi entrar por la puerta y yo salía corriendo hacia él. Correcto. Y él extendía su brazo y yo me lanzaba hacia él. Y yo en mi corazón sentía llenura. Me sentía complementado. Complemento. Entonces cuando estamos con la presencia de Dios y diciendo, Señor, ven a ser nuestro Padre, yo me voy a llenar. Me voy a llenar de Él y voy a estar como que, ok, estoy con mi Padre, si mi Padre está aquí, no tengo por qué temer a la soledad. Y el Padre te va a dar, ¿qué? Las herramientas. El Padre te va a dar aquello, te va a ayudar a restaurar y a solucionar aquello que te hace sentir solo en el momento en el que estás. Entonces, incluso te puede hasta cambiar de método, te puede cambiar de lugar, porque tal vez tú estás en una comunidad ahorita donde estás luchando con una comunidad y eso te ha llevado a sentirte solo, pero tal vez Dios está queriendo transicionarte, porque a veces como Pedro, y siento de Dios esta palabra, dar esta palabra, Pedro estaba frustrado pescando en un lugar a la izquierda. Él estaba enfocado, no, es aquí en este lugar, es aquí en esta comunidad, es aquí de esta forma, pero de repente aparece Jesús, lleno del Padre, y Jesús le dice, hey, A la derecha. a la derecha. Y allí, cuando cambió el método, porque escuchó la voz de Jesús, entonces allí su barca se comenzó a llenar de peces. Entonces, y Dios está, por lo menos en lo personal, ahorita Dios está despertando un tiempo de transición sobre nosotros, Amén. ¿verdad? De lo que representa nuestra congregación. Viene un tiempo de transición y estoy trabajando en función para llevar a cabo eso que usted dice, la visión, ¿verdad? De transicionar, porque Dios va armando, y usted va a saber un poco más antes de que le estoy hablando, pero qué bueno es poder disfrutar y hablar de esto. Creo que ha sido muy importante para aquellos que están escuchando en este momento, aquellos que vienen siguiendo parte del contenido que hemos desarrollado, y en los próximos episodios vamos a tener también otros invitados que van a sumar a lo que es la intención principal, restaurar y edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Pastor, qué alegría poder tenerle con nosotros en este episodio. ¿Y qué le diría para ya finalizar? Esto es muy importante, ¿no? Aquellos pastores que nos están escuchando, aquellos líderes, matrimonios, incluso amigos, familia que está allí, ¿qué le diría a ellos que están dolidos en este momento por alguna situación? Bueno, entendiendo, mis hermanos, lo que decíamos al inicio, lo que implica el ministerio pastoral, pero lo que implica hacer todo. Que si tú te casas, hay implicaciones porque ya no estás solo. Tienes que compartir una visión, tienes que compartir algo. La Biblia dice lo siguiente, ¿no? Que nosotros sabemos lo que es el amor porque Él nos amó primero. Dice Primera de Juan, no recuerdo ahorita exactamente la cita. ¿Por qué? Porque el amor, la fe, la unidad, todo esto se necesita estimular antes, se necesita sembrar antes para que pueda tener un fruto a la par. Me explico mejor. La unidad no produce unidad. Lo que produce unidad es que tú te intenciones a crearla. Tú no es porque no le hablas de la unidad, todo va a suceder. El amor es producido porque es una actitud, es una acción que tú impartes. Tú siembras amor en tu esposa, tú siembras amor en el ministerio y es lo que tú vas a cosechar. Es decir, preparar el terreno. Dios nos amó primero, por eso nosotros estamos estimulados a amar, porque alguien antes nos estimuló. Alguien antes emprendió nosotros, en este caso fue Dios. Pastor, herido líder, hermano en el Señor, que estés combatiendo, luchando con heridas. 1, no lo hagas solo, no luches solo. No existe una batalla cristiana que se luche solo. Algunas tú las puedes vencer. Tienes que dejar entrar a las personas. Hay que dejar entrar a las personas. Hay gente que no quiere dejar entrar a nadie. Y otra cosa, y cierro con esto. A veces las heridas se convierten en ídolos. Creamos de las heridas altares. Wow. Por eso
Cuando alguien te va a ministrar una palabra para sanar tu corazón, para vendar esas heridas, como dice el Salmo, que el Señor lo hace, tú no lo permites, porque has creado un ídolo en tu corazón. Has hecho de tu herida, has hecho de tu trauma un Dios por encima del Dios que te quiere sanar. Entonces, amigo, amiga, hermano en el Señor que nos escuchas, para que puedas ser sanado necesitas abrir tu corazón y dejar que alguien entre allí y te pueda sanar. Primero permite a la persona del Espíritu Santo, pero también permite que alguien entre. Porque en esta carrera de fe no corremos solos, corremos acompañados. Y termino con el lema de nuestra congregación. La iglesia del Señor es una familia de fe que camina juntos al cielo. Amén. Entonces aprendamos a caminar, aprendamos a resolver conflictos, a soportarnos unos con otros y a ser intencionales en todo esto. Pastor, y te bendigo mucho, de verdad. Gracias. Gracias a ti por prestarnos este espacio, por bendecirnos con tu ministerio, tanto en Monte de Sion como ahora acá. Y nada, hermano, desearte lo mejor porque haces cosas excelentes para Dios y vas a tener una cosecha excelente de Dios para tu vida. Amén, amén. Gracias, pastor. Bueno, dejen en los comentarios, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier motivo de oración que puedan tener, escriban en los comentarios qué les pareció este episodio y no olviden compartirlo. Muy importante compartirlo con algún familiar, algún líder, algún pastor, y de esa manera podemos también, otros pueden recibir dirección y guía de Dios para su vida. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.